Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Maximiliano Yapur y en este capítulo 16, en enfermedades oculares relacionadas con la edad, vamos a hablar del glaucoma y sus vías de ángulo abierto y de ángulo cerrado. Básicamente, la definición del glaucoma es una neuropatía óptica que se caracteriza por una pérdida progresiva a nivel celular que termina afectando el nervio óptico y por ende el campo visual del paciente. A la hora de clasificar el glaucoma puede ser congénito o adquirido, primario o secundario, o de ángulo abierto o de ángulo cerrado. Empecemos con la vía de ángulo abierto. El más común es el glaucoma primario de ángulo abierto, en donde se caracteriza porque uno al realizar la gonioscopía ve un ángulo abierto, como dice el nombre, sin ninguna alteración que justifique el aumento de la presión intraocular. Por supuesto que ese ángulo, a pesar de visualizarlo completamente, tiene una pérdida de la capacidad de drenaje, por ende la presión ocular sube. Por supuesto que hay otros factores relacionados, por eso podemos tener un glaucoma primario de ángulo abierto con presión normal. Con respecto a los factores de riesgo relacionados con el glaucoma primario de ángulo abierto, por un lado tenemos el principal, que es la presión ocular elevada. Por supuesto, como dije anteriormente, puede estar normal y ser relacionado con el glaucoma primario de ángulo abierto asociado a presión ocular normal o normotensión glaucoma. Puede estar relacionado con la edad del paciente. Generalmente es infrecuente que se dé antes de los 40 años. Otro factor importante es la raza. Es frecuente en los pacientes de ascendencia africana o afrocaribeña y es más frecuente en los latinos que en la raza blanca. Saber que los pacientes con miopía moderada elevada también constituye un factor de riesgo, al igual que la plaquimetría disminuida. Hay otras condiciones médicas asociadas, como ser la diabetes, la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño, el síndrome de Raynaud, que tienen una característica de ser inconsistentes y todavía no está avalado de que sean realmente un factor de riesgo asociado con el glaucoma. En cuanto a las manifestaciones clínicas, puede ser variada. Hay pacientes que son completamente asintomáticos y recién se dan cuenta de que tienen glaucoma a la hora de asistir a la consulta médica o cuando se reduce el campo visual de tal manera que el paciente puede percibirlo. O en otros casos, el paciente puede manifestar cierto dolor, visión borrosa o alteraciones que justifiquen o ameriten la consulta médica. En cuanto al diagnóstico, lo primero y principal que tenemos que hacer es tomar la presión ocular del paciente. Lo segundo, hacer una gonioscopía, la oftalmoscopía para evidenciar el daño del nervio óptico, y tanto la campimetría como la tomografía de coherencia óptica son estudios que tenemos que hacer en nuestros pacientes. En cuanto al tratamiento, variable, puede ser médico, con diferentes tipos de drogas, pueden ser con láseres y por supuesto que tenemos las cirugías. Con respecto a los glaucomas secundarios de ángulo abierto, saber que por definición son un grupo heterogéneo de trastornos que condicionan a una elevación de la presión intraocular y por ende un daño en el campo visual. En cuanto a la clasificación, puede ser pretraveculares, traveculares o posttraveculares, en donde depende de dónde esté la obstrucción al flujo de salida del humor acuoso. Con respecto a los pretraveculares, saber que el glaucoma neovascular es sumamente frecuente, pero también tenemos el síndrome ICE. En cuanto a las causas traveculares, tenemos el glaucoma pseudoexfoliativo, que es sumamente frecuente, los glaucomas pigmentarios, en donde el depósito de pigmento en la malla trabecular condiciona un aumento de la presión ocular. Puede ser por macrófagoproteínas en el glaucoma facolítico, puede ser por una inflamación de la malla trabecular típica de las uveitis, o otra causa trabecular, el depósito de glóbulos rojos en algún tipo de sangrado que tengamos a nivel ocular. Con respecto a los glaucomas de ángulo abierto secundarios relacionados con mecanismos posttrabeculares, saber que se debe a un aumento de la presión venosa episcleral típico del síndrome de Weber, una fístula carotidio cavernosa o una obstrucción de la vena cava superior. Ahora que ya vimos todo lo que son las vías de ángulo abierto, veamos lo que son las vías de ángulo cerrado.
La vía de ángulo cerrado o glaucoma primario de ángulo cerrado se caracteriza por un cierre angular o un contacto híbrido trabecular en más de 180 grados o 2 cuadrantes. Eso para que sea clínicamente significativo. Se da en ojos anatómicamente predispuestos, generalmente ojos hipermétropes, y el mecanismo por el cual este contacto híbrido trabecular puede presentarse, el más frecuente es un bloqueo pupilar. Eso se da en el 90% de los casos, pero saber que pueden ser bajo otras circunstancias, como un bloqueo inducido por el cristalino o inducido por el cuerpo ciliar. En cuanto a los estadios, saber que tenemos lo que se llama sospecha de cierre angular primario, en donde tenemos un contacto híbrido trabecular de por lo menos 180 grados, como dijimos anteriormente. El paciente no tiene la presión ocular elevada y el contacto híbrido trabecular no produce sinequias. Cuando hacemos el fondo de ojo no tenemos daño a nivel del nervio óptico, por lo tanto no tiene una neuropatía óptica glaucomatosa. Eso es sospecha de cierre angular. Cuando tenemos un cierre angular primario, este contacto híbrido trabecular puede o no generar sinequias y la presión ocular puede o no estar elevada, pero no tenemos ningún daño a nivel del nervio óptico. Y lo que es glaucoma primario de ángulo abierto se caracteriza porque el paciente al momento de la consulta puede o no tener una sinequia a nivel del contacto híbrido trabecular, puede no estar elevada la presión al momento de la consulta, pero cuando hacemos una oftalmoscopía evidenciamos el daño glaucomatoso típico de estos pacientes. Cuanto a los factores de riesgo relacionados con el glaucoma primario de ángulo abierto, saber que de edad avanzada es uno de ellos, la herencia familiar es otro, el sexo es más frecuente en el 75% en las mujeres con respecto a los varones, y la raza, saber que es predominante en los pacientes de ascendencia asiática o los esquimales. Con respecto a la clínica puede ser variable, puede ser asintomática y presentarse recién en paciente con un daño en el campo visual en estadios avanzados, o presentarse de manera aguda, en donde en este tipo de casos va a concurrir el paciente con una hiperemia conjuntival, un dolor sumamente fuerte, náuseas, vómitos, dolores de cabeza. La presión está sumamente elevada, podemos ver en la hendidura un edema corneal, el paciente por ende va a percibir halos alrededor de las luces, también podemos observar una midriasis media. Todo esto nos termina de diagnosticar el caso de una crisis aguda de glaucoma por cierre angular. Con respecto a los tratamientos, depende también si estamos ante un caso agudo o crónico. Con respecto a los tratamientos crónicos, tenemos la terapia médica, también tenemos los láseres. Con respecto al tratamiento de los estadios agudos, tenemos que bajar la presión intraocular. Si tenemos un mecanismo de bloqueo pupilar, se puede llegar a hacer una iridotomía periférica, por supuesto si tenemos una córnea transparente, o sea que no tenga edema corneal. En el caso de que el paciente tenga edema corneal, lo que podemos hacer es reducir la presión ocular con diuréticos como la acetazolamida o osmóticos como el manitol. Y una vez que recuperamos la transparencia de la córnea, ahí recién podríamos hacer la iridotomía periférica en el caso de que el mecanismo sea, como dije anteriormente, por bloqueo pupilar. Respecto a los glaucomas secundarios de ángulo cerrado, saber que tenemos dos mecanismos, mecanismos anteriores y mecanismos posteriores. Los mecanismos posteriores son los que empujan el iris periférico hacia la malla trabecular, como puede ser tumoraciones benignas a nivel del cuerpo ciliar o retroiridianas como quistes, o un proceso inflamatorio como una uveitis que produce una sinequia posterior a nivel del borde de la pupila, que me da una seclusión pupilar. Esto aumentaría la presión del humor acuoso por detrás del iris y por ende empujaría el iris periférico a la malla trabecular, aumentando la presión ocular. Por otro lado, tenemos los mecanismos anteriores o de tracción, o se debe generalmente en los casos de glaucoma neovascular en su estadio final, en donde esa contracción de la malla fibrovascular tracciona el iris periférico y cierra el ángulo. Bueno, estas fueron las enfermedades oculares relacionadas con la edad, en este caso el glaucoma y sus días de ángulo abierto y cerrado. Espero que les haya sido útil esta información. Muchas gracias.